Te doy la bienvenida a Pastas Roleros y a un episodio distinto, especial. Hoy vamos a hablar de Nevermore. Y más allá del juego, más allá de presentarlo, porque se ha jugado varias veces en el podcast, es observarlo a través de otro crisol. Como herramienta narrativa, como herramienta que podría quizás ayudarte a profundizar en las capas del horror, ya sea jugador o jugadora, o estés del lado de quien deba narrar. Y para esta conversación nos acompaña una mesa muy distinguida. Veo aquí rostros dementes, y un creador macabro. Así que vamos a ir presentándoles. Y esto también está siendo grabado tanto para podcast como para video, así que después en YouTube quedará, la versión en video. Así que primero voy a ir uno por uno dándoles la bienvenida y vamos a partir con nuestro invitado especial, Ángel, creador de Nevermore, miembro de Perverso de 20 y bienvenido. Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí con vosotros para tener una charla sobre el juego y sobre el horror en mesa. Genial. También tenemos a ver a Ermitaño, bienvenido. Bien, hola, ¿cómo están todos? Muy bien aquí por el sur de Chile. Contento de esta conversación porque hace rato que queríamos hablar de Nevermore entre nosotros los jugadores Master y qué mejor que con el creador del juego, así que... Me alegro. Después nos pueden contar cuáles eran sus personajes en la última historia. Ita. Hola. Hola a todos. A Ángel, muchas gracias por estar aquí. Y tremenda experiencia el juego, la conversación que vamos a hacer ahora. Todo bacán y entretenido. Me alegro. Y finalmente, Jota, bienvenido. Hola, como nunca de día transmitiendo aquí desde la locura. Como decía ahorita, agradecerle a Ángel la presencia. Como también decía Ermitaño, estuvimos harto tiempo esperando poder realizar esta conversación y igual nervioso, es loco jugar acá, conversar con el creador del juego y darle las gracias porque en realidad ha sido una experiencia espectacular entregarse a este tipo de juego que es bastante especial, tiene un condimento muy particular. Así es, y hay que ir desgranando aquello, la demencia. Entonces con ello y las presentaciones hechas, vamos a iniciar poniendo algún tema. Podríamos quizá considerar como escenario en nuestras memorias lo que fue la última aventura de Nevermore, una especie de mini campaña de 4 episodios. También se han jugado one shots, son experiencias distintas. Y a partir de ahí me gustaría oír desde la perspectiva de los jugadores, desde quien, en este caso, creador u oyente a veces, y también de la era mía, desde narrador, acerca del juego. Mi interés es cómo Nevermore, a través de una experiencia narrativa, te puede ofrecer algo que otros juegos del género, léase horror, no te podrían ofrecer. Porque, al menos a mí, me ha dejado cosas que me han permitido mejorar como narrador. Ya ahondaré en aquello. Pero quiero ir los primeros a ustedes, desde el lado de los pobres dementes que tienen que sufrir estas aventuras. Dejo la pregunta abierta y quizá para que discutamos del tema. Es, ¿qué consideran que ofrece Nevermore que no ofrecen otros juegos del género horror? Algunos han jugado varias cosas, otros han jugado menos, pero los quiero oír de todas maneras. Podríamos partir quizás desde arriba, al menos de los que veo acá. A Ermitaño, después que Ángel si quiere nos pueda aportar en la conversación, después Baita y después Jota. O todos juntos como quieran en realidad, no tenemos nada tan estructurado. Simplemente los quiero oír. La mesa es vuestra.
Bueno, a mí como jugador, lo que me gustó de Nevermore y lo que sentí como distinto fue esa idea de como de la ausencia de lo sobrenatural. Y en ese caso, al no estar este como componente como fantasioso, uno se como que dirige más el foco a lo personal, po, al interior del personaje, po. Y eso me gustó en ese sentido de que la hoja de personaje solamente te pusiera como los pequeños, enunciara como los trasfondos, profesiones, como pinceladas de lo que es un personaje y que el personaje uno lo pueda como explorar en el juego mismo, po. Y eso es lo que a mí por lo menos como personalmente me gustó, como la idea de explorar los personajes y la psicología interna y cómo van cayendo en este abismo. Pues yo, a ver, yo he de confesar que prácticamente no he jugado a otro tipo de terror o otro tipo de horror. En cuanto a rol, pues lo que me limité, por ejemplo, a la hora de escribir Nevermore, fue ir esquematizando o ir sacando ingredientes básicos que eran comunes prácticamente en todos los relatos de Poe. Y ahí estaba pues la culpa, el miedo, las fobias sobre todo, algún tipo de adicción que también puede tener el personaje protagonista. Y no sé si habrá algún juego seguramente, porque hay centenares de juegos, a lo mejor indies, o juegos que van escribiendo distintos autores, o personas que no son autores, que no han escrito nunca rol, como a mí, por ejemplo, me ha pasado que no había escrito nunca ningún juego antes. Muchas aventuras de D&D sí, algunas con ingredientes de terror, pero claro, ahí estamos hablando de magia, de un mundo fantástico y de fantasía, es totalmente distinto. Entonces me limité simplemente a eso y cuando lo acabé me di cuenta que claro, que se podía hacer un juego narrativo que no tuviera magia, que no estuviese ambientado en un mundo fantástico como Ravenloft, por ejemplo, y que seguramente funcionaría. Digo seguramente porque a la hora de escribirlo lo iba testeando poco. Conforme iba terminando un apartado testeaba algo y no sabía si iba a funcionar muy bien en mesa, porque a veces lo testeaba yo solo por falta de tiempo y de, digamos, quedar con amigos para testearlo. Pero yo creo que lo que ofrece un poco es eso, también lo que ha dicho aquí amigo ermitaño, pues es simplemente eso, que siempre es el terror, pero mirando uno hacia adentro y de acuerdo a la fobia particular que pueda tener el personaje que se está interpretando, sobre todo eso, y además ponerlo en una situación límite, como por ejemplo la última mini campaña que hicisteis, que ahí había una amalgama de sentimientos entre familiares, conocidos y recuerdos que iban, era toda una vorágine que movía y que se movía en torno a los personajes hasta llevarle a la demencia más absoluta y la perdición. Así que yo creo que es eso básicamente lo que ofrece el juego, que por ejemplo no pueda encontrar en la llamada, por ejemplo. Ita. A mí lo que me pasó con Nevermore es que Nevermore fue el primer juego de rol que yo jugué con un grupo de personas, siguiendo un sistema de reglas, entendiéndolas y practicándolas. Entonces, lo que a mí me hizo querer jugar fue precisamente que fuera una narración de horror, porque a mí me gusta mucho la literatura de horror. Entonces, que fuese un juego de rol que predominaba lo narrativo, que el sistema de reglas fuera simple, porque yo, como no conocía otros sistemas de reglas de rol, encontré que Nevermore era muy entendible. Yo lo entendí de inmediato y hacía que mientras estaba jugando no estuviera todo el tiempo preocupada de ¿qué me toca tirar? ¿Cómo tiro? ¿Qué tengo que tirar? Y si me equivoco, no estaba pensando en eso, sino que estaba pensando en la historia, en la narración,
en la narración que hace el Bruma, que es el director, y la narración que hacemos los personajes. Entonces, al jugar, para mí Nevermore es como si yo fuese un personaje en una de las historias de horror que leo en un libro. Entonces, por eso también yo siento que Nevermore es como muy parecido al cuando se juega, y también la forma que tiene de narrar el director de juego aquí presente, es que es muy parecido a un radioteatro, pero la diferencia es que no hay un guión, sino que nosotros vamos improvisando a medida que va desarrollándose la historia. Y el hecho de que Nevermore tenga este sistema en cuanto a la tirada de dados, que es simple y no te distrae, y tampoco es necesario estar tirando todo el rato, eso hace que la parte narrativa sea lo que predomina. Por eso es que, por ejemplo, tampoco yo escucho tantos juegos de rol de otros juegos, pero escuchar un juego de Nevermore, incluso los que yo no jugué, porque primero hubo varios en Pastas Rolero y después jugué yo. Yo todos los otros me los escuché, y me lo escuché súper metido. Terminaba uno y yo decía, wow, y el otro, y después además que hay como todo un multiverso en donde uno se conecta con el otro y con el otro, entonces yo escuchaba y decía, pero este va a seguir allá, entonces era como leer un libro de horror, pero lo estaba escuchando y además después yo interpreté un personaje en ese libro de horror. Y eso es lo que a mí me gusta de Nevermore. Y la verdad tampoco sé si eso se puede dar en otro tipo de juegos de horror, porque tampoco he jugado mucho. Jugamos otros, pero no sé si son de horror, pero siempre ahí el director le pone como si lo fuera. La malicia. El suspenso, la malicia, el suspenso. Y aparte, que sea de horror y no de terror, o sea, que no sean cosas sobrenaturales o monstruos que uno ve, es que eso también lo hace más interesante, porque a ti, como jugador, también te permite desarrollar más tu imaginación al crear la historia, porque yo creo que es mucho más atractivo demostrar que tienes miedo o que te estás volviendo loco por algo que solo está en tu mente, que por algo que tú estás viendo. Es mucho más atractivo el miedo que puedo sentir por mi propia locura que por el miedo que puedo sentir al ver un monstruo gigante que está al frente mío y que me va a matar. Por eso. Y eso es Nevermore, como lo veo yo. Jota, antes de oírte a ti, quiero rescatar un poco lo que dice Ita para que tú lo tomes, que eso se engloba en el concepto de lo que es como el horror psicológico, y finalmente Poe lo exploró bastante, que es eso que nace de nuestras mentes, nuestra propia demencia, que nos hace ver cosas que quizás no son. Y yo siento que esa es una semillita de las que yo considero transferibles a otros juegos, porque aquí es protagonista, y en otros juegos hay veces que puede o no estar, pero puede quedar opacada por lo paranormal. Eso, y para que tomes el tema. Te escucho. Sí, no, ya de hecho lo tenía anotadito y ahora lo destaqué para no olvidarlo, porque como saben soy un poco bueno, se me olvidan las cosas, así que tengo que anotarlas. Bueno, tomando lo que dijiste al principio, no sé si quien me reconoce la voz podrá ver al padre Manuel Carras, hijos míos, presente aquí en la mesa. Mira, respecto a lo que es el sistema de juego, ¿por qué te genera una experiencia tan especial o esta cercanía tan entretenida? Es porque tiene reglas muy simples y resolutivas, concretas, entonces te permite una fluidez de juego muy dada, se da sola. Y te permite, obviamente, como eso es más simple, enfocarte más en la parte narrativa, ¿cachai? Y nosotros, como por ejemplo con la Ita, que somos amantes del horror, especialmente de Poe, de hecho varios tatuajes ahí asociados a aquel padre, nos tomamos esa cuestión muy, muy en serio, y poder entrar a ese mundo que siempre nosotros lo leímos y ser parte de él, con ese horror que es tan íntimo, el horror psicológico, el que no ve cuestiones, ¿cómo se llama?, que sean paranormales, sino que son horrores propios de ti. Y este juego, al enfocarse en esa degeneración del personaje, más que en el héroe que va a conseguirlo todo,
si hay compromiso de la mesa, hay compromiso del jugador, te genera ese escenario de radioteatro. Porque te dejáis ir y ya no eres tú jugando de forma estratégica, sino que acá estamos listos para volvernos locos, tirémonos, compadre. Y ahí si la mesa son unos locos degenerados, como es el caso de nosotros, pues te salen unas maravillas de partidas, ¿cachai? Y eso precisamente por ese horror propio, íntimo, donde, como escuchamos en algunos videos de clases magistrales del máster acá, permite que ya no el jugador, el personaje hable con el narrador, porque el narrador está ahí en distintas formas, y salirse y hablar desde afuera, volver al juego y disfrutarlo de verdad, porque ya es volverse loco, no hay un fin que tienes que perseguir. Acá un poco a esta hora se improvisa, como dijo Laita, con eso sí, a veces poniendo en aprieto al narrador, pero te genera ese ambiente súper especial que lo hace tan rico de jugar. Miren, quiero tomar lo que dijo Jota. Voy a iniciar un tema y después quiero oírlos a todos ustedes, que es el concepto de que esa experiencia que ahora me han comentado, cómo se traduce en algo que sienten que como jugador, jugadoras, escritor, oyente, veanlo desde el crisol que deseen, cómo sientan que puede empujar a profundizarse en el hobby. Porque les cuento, cuando a mí me tocó narrar Nevermore, yo me sentí desnudo frente al escenario, que es, yo he narrado horror, pero siempre tenía a la mano una herramienta que te permite, por muy cutre que sea tu historia, agregar esa capa de misterio, que es, hay algo paranormal, hay algo que no necesariamente tiene que ser explicado, porque si lo ponemos en palabras cliché de ID, fue un mago, ¿ya? Entonces, en Nevermore no existe eso. Entonces cuando me tocó pensar, ¿sabes qué? ¿Cómo diablos propongo una historia en donde la herramienta que siempre estuvo para mí ya no está? Y eso terminó hilando en cierta manera de narrar que ahora he llevado a muchos juegos, y que fue la que comentó J al final, que es esa especie de, yo le llamo el demonio de la perversidad. O sea, cómo interpretar la demencia humana. Y lo que intenté fue, ¿sabes qué? Voy a llevar al narrador a las mentes de ellos. Me haré pasar por sus conciencias y susurraré cosas a sus oídos. Me haré pasar por algo que parece o no estar, o parece o no hablarles en el entorno, para intentar sugerirle cosas. Porque a fin de cuentas, yo no estoy ahí, soy una idea, soy la semilla de la locura, de la demencia. E intento hacerlo desde una perspectiva cercana, porque el horror psicológico es íntimo, nace de tu propia mente y de tus interpretaciones quizás erradas de tu entorno. Entonces ahí nació esa manera de intentar narrar acompañando al jugador dentro del mundo, junto a ellos. Y a través de eso intentar describir lo que ven con esa tergiversación de los lentes de la demencia, para intentar guiarlos dentro de este océano convulso y apoyarlos en poder volverse locos finalmente en un juego en donde tiene que nacer de ti. O sea, yo siento que un jugador dentro de este juego tiene que poner mucho más de su parte, pero es una experiencia que puede ser también mucho más rica y yo la considero completamente transferible. Al menos yo ahora en otros juegos ya llevo tiempo haciéndolo, llevando esa manera de orientar la narración, de acompañar a estar un narrador dentro del mundo, involucrado, cercano, íntimo con la mesa. Y yo siento que esa manera de narrar o esa técnica terminó naciendo por intentar narrar Nevermore, que es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo genero la locura? Ah, ya sé. Yo me haré pasar por ese concepto y empezaré a, como un demonio de la perversidad, intentar que mis jugadores hagan cosas que normalmente no harían. Pero ese demonio les está susurrando, les está guiando, sin obligarlos. Y mete semillitas de maldad por ahí por allá, hace preguntas maliciosas, hace ofrecimientos macabros, y finalmente es un demonio perverso. Y ese concepto para mí es uno de los grandes regalos que me dejó este juego, y transferible. Es la manera de orientar una narración de horror que entre y salga del mundo, entre y salga de la mente del jugador, y que lo pueda empujar a hacer cosas
que normalmente no haría, sin obligarlo, seduciéndolo como un demonio. Entonces, eso es lo que yo quiero ahora dejar como en la mesa, es porque acá los jugadores y Ángel tienen sus propias experiencias con el juego. Yo solamente quiero oír qué sienten que el juego a ustedes les ha entregado como experiencia que les permite sentirse que hoy he mejorado en el hobby llamado rol y que pueda ser transferible a otros juegos, no necesariamente del horror, pueden ser de otros géneros también. Pero es eso, porque para mí el desafío que te plantea te obliga a mejorar, o al menos para mí así fue. Así que les dejo el tema a ustedes, quiero oírlos. A mí, yo siento como jugador, me mejoró en el sentido de que, lo que decía Leita, en el sentido de que, como no está como esta como idea de la imaginación, está la ausencia de lo sobrenatural, uno empieza como a imaginar en lo real. Y en eso, en lo real, uno empieza como a hilar un poco más fino en la sutileza de las cosas. Y en ese sentido como que es más fácil, por ejemplo, imaginar en la fantasía porque no es real, no es concreto, entonces uno puede jugar un dragón azul que vuela, deja una estela, pero el estar solo con nuestros pensamientos y en esta idea como de la conciencia jugando en contra, me recordó harto lo que hablaba el Pablo en el sentido como ejemplo, no sé, por el gato negro de Edgar Allan Poe, el hecho de como la conciencia empieza como a ir jugando en contra, todo el rato como atacando a y lo otro que pensaba igual en el sentido de cuando uno está como hablando a su conciencia, está hablando como en otra persona, como el ego y todo eso funciona de otra manera. Entonces como que, por ejemplo, si el personaje es un poquito más como más pasivo, a lo mejor su ego no es tan pasivo, po. A lo mejor su respuesta frente a este demonio es más provocativa de lo que él demuestra como interpretando el personaje, po. Entonces entre esta como dualidad entre el personaje más callado y un ego más agresivo que en el fondo va creciendo con esta aventura donde se va perdiendo y a lo mejor llega una agresividad hasta perderse en la locura. Para mí eso es como que esa herramienta me ha ido entregando el juego, sí. ¿Los dejo el resto de hablar? Bien, pues yo como experiencia de jugador del juego y como creador también, yo veo que hay unos ciertos elementos que dentro del juego que sí ayudan a eso, a mejorar, digamos, la narración, tanto como jugador como director o narrador principal. Y ahí, a la hora de probarlo, a la hora de escribir y de probarlo, digamos que cogí como puntos para vertebrar eso, los puntos de demencia, que ya sabemos que hay otros juegos que usan más la cordura, y además medir un poco esos puntos de demencia que fuesen pocos. En un principio iban a ser 3, pero lo amplié a 5 porque con 3 se veía demasiado corto y más que un one shot iba a ser un medio one shot. Entonces dije, venga, los puntos de demencia hasta 5, pero no era suficiente. Veía que una fobia, un miedo, algo que viene de dentro, algo que tienes dentro y que puede provocar que finalmente termines siendo otra persona distinta a la que eras hace un par de horas cuando empezaste a jugar, o incluso que te conviertas en un antagonista como se apunta también en el manual. Había un poco que matizar eso, o que dar un golpe en la mesa y decir, tiene que haber algo definitivo aquí, que sea un punto de inflexión, que haya un antes y un después, y por eso salió el tema del dado de Poe. Es decir, el activar la fobia, la fobia máxima que puede tener un personaje, porque sabemos que durante el juego, durante la sesión, pues también se puede aplicar otra fobia, puedes ganar alguna fobia. Y una vez a través de eso, a través de ese tipo de herramientas, pues llevar la narración ya al límite. Y llevarla al límite, lo que estábamos hablando antes, sin que haya magia, sin que haya la aparición de un fantasma o de algún otro suceso paranormal o sobrenatural, sino que a lo mejor aquello que te asusta es tu propio compañero.
que sale de la niebla, de aquella cripta donde previamente ha entrado, y los puntos de demencia que tú ya llevas, pues te hace ver realmente un fantasma, no tu compañero, que tu compañero ha vuelto de la muerte. Entonces es algo quizá yo lo veo como algo muy sencillo, porque a la hora de pensarlo, de desgranarlo de la obra de Poe, de los relatos que leía, lo veía como algo muy sencillo. Bueno, puede suceder que el protagonista de Berenice, pues realmente, tal y como te cuenta el relato, ha ido y le ha arrancado los dientes, pero no le arranca los dientes porque sí, es una obsesión que arrastra durante meses y meses o durante años. O sea, el relato no te lo especifica, pero es una obsesión que está ahí dentro. Se obsesiona tanto que va y le arranca los dientes, y luego es un criado o una persona en el servicio el que se da cuenta de lo que ha hecho y se lleva las manos a la cabeza también y le hace ver qué barbaridad ha hecho, que le ha arrancado los dientes a su amada, y además apunta en la última palabra del relato prácticamente que no estaba muerta en el ataúd. Entonces, leyendo Berenice y leyendo otros relatos, veo que ahí son todo situaciones, dentro de lo que cabe, normales. Es decir, no hay un fantasma, no hay algo sobrenatural, simplemente hay una obsesión, como podemos tener cualquier persona. Se puede tener una obsesión y una fobia. Y entonces, uniendo todo eso, yo creo que no hacía falta nada más. No hacía falta agregar magia, no hacía falta agregar vamos a poner que haya fantasmas, un bestiario de fantasmas o de cualquier otra criatura que viene del mundo exterior o del más allá. Y yo básicamente creo que es eso. A lo mejor es muy difícil, porque como dije, yo no he jugado prácticamente otros juegos de horror. Por eso a lo mejor quizá a mí me resulta más sencillo manejar esto, porque es algo real que de hecho se podría haber dado, porque la obra de Poe ahí está, y eran relatos que podían haber acontecido. De hecho, el miedo a la muerte o el miedo a ser enterrado vivo era muy patente en el siglo XIX, y se idearon multitud de herramientas y de trucos para avisar por si te enterraban vivo. Entonces era algo tan real que estaba ahí que vi ahí una mina, vi mucho material para ponerlo en un juego. Y básicamente es eso lo que pienso sobre eso, sobre Nevermore, y sobre las herramientas o qué elementos se puede usar para llevarlo a narrar horror en este juego, en cualquier otro también que se pueda adaptar. Pero antes de pasar la voz a Ita y Jota, agregar algo que quizá para complementar, ¿eh? Porque yo narro en distintos juegos, y qué mezcla siento que se da interesante, que es transferible. Los juegos de horror que son con componente paranormal, y el jugador sabe que está jugando un juego de horror con componente paranormal, cuando observa algo ajeno, él ya entiende que es algo paranormal, que es algo que está por comenzar, que va a empezar a desgranar su cordura, etc. Pero cuando tú ahora a ese escenario agregas, ¿sabes qué? Voy a incorporar el concepto del horror psicológico. Voy a considerar, y lo vamos a llamar distinto para que se entienda, el concepto de la demencia, o sea, lo interno. Y si tú empiezas a meter esos elementos en una historia que tiene paranormal, haces que el jugador sienta algo que no sentiría antes. La duda. ¿Qué estoy viendo? Esto es, porque él tiene el metajuego, ¿esto es paranormal? ¿O esto es simplemente mi demencia que me está haciendo creer ver algo? Y tengo ese conflicto entre el metajuego de sé que en este juego hay cosas paranormales, pero el narrador me ha estado jugando un juego que ahora no sé si estoy viendo lo que creo ver o no. Y yo soy jugador, no mi personaje. Como metajuego tengo la confusión, tengo la duda. Y esa duda me hace experimentar el juego en otra capa de profundidad, porque ahora tengo dos mundos en conflicto. La locura, la demencia no solo tiñe al personaje, ahora llega el jugador, ¿qué estoy viendo? ¿Es aquí o acá? No lo sé. Y aquello te permite, en mi opinión, experimentar ese género en otra capa de profundidad. Ahora, la locura, la demencia llega al jugador, no solo al personaje. La semilla de la duda es muy interesante porque te hace influenciar en las acciones que vas a tomar. ¿Es real o no lo que veo?
No lo sé, quizás solo tu mente engañándote. ¿Quién sabe? Y eso es un elemento transferible que yo recomendaría mucho siendo narrador. Y enseñárselo a tu mesa, porque les permite tomar otros senderos. Y si tú mezclas todo, ahora es un gran banquete. Y ahora sí, le cedo la voz a Ita y a Jota. Yo creo que precisamente las últimas herramientas que estábamos, que Ángel y el Pablo dijeron que tienen Nevermore, esas son las que deberían como tomarse en otros juegos. Siempre yo creo que todos los jugadores estén de acuerdo e interesados que el juego vaya por ese camino, que son el tema de los puntos de demencia y que la posibilidad de que tú te puedas volver un antagonista, y además las fobias también, porque en los otros juegos, por ejemplo, si hay cordura, lo que a mí me interesa es mantener la cordura, no volverme loco, sino que mantener la cordura para que mi personaje no muera o no se vuelva loco o no deje de jugar. Pero en Nevermore, el hecho de que yo adquiera más demencia no es malo. Yo sí quiero tener más demencia. ¿Para qué? Para darle más desarrollo a mi personaje, para que sea más interesante. Acá yo sí quiero volverme loca. Puedo empezar, es como cuando era la niña Sofía Graves. La niña empezó, era como superdotada la niña. Ella tenía todo para sobrevivir. Las tenía todas. Pero a medida que avanzó el juego, todas esas cosas que ella tenía que a simple vista que normalmente te jugarían a favor, le jugaron en contra. Entonces ahí uno quiere tener más demencia, porque si yo tengo más demencia no voy a morir inmediatamente. Puede que sí, no lo sé, pero no es malo. ¿Por qué? Porque me puedo volver un antagonista. Entonces voy a seguir jugando, pero ahora desde el otro lado, para hacerle la vida imposible al resto. Y eso es más interesante todavía. Entonces en otro juego también se puede hacer eso. Y además, como decía antes, que uno no tiene, si bien no tiene guión cuando va interpretando al personaje, hay estas herramientas que tiene el juego, sirven para guiarse, como por ejemplo el tema de las fobias. Yo no tengo un guión, pero yo ya tengo fobias. Y tomo esas fobias para crear mi personaje, que es como el trasfondo que creo que tienen los personajes de todos los juegos. Pero esas cosillas yo me voy tomando para después ir desarrollando la historia. Y, por ejemplo, ahora el Bruma está con otro juego que es de la llamada, en donde está haciendo eso. Los personajes ya empezaron con ciertas cosillas raras que podrían ser como una especie de fobia si lo llevamos en Nevermore. Acá ya el personaje que hago yo ya en el primero ya tiene no sé cuánto locura perdida o locura ganada, no sé, pero en punto de demencia ya tendría como 4. Entonces está a nada de ser un antagonista. Sí, lo comparo con Nevermore. Entonces, y está funcionando súper bien, pues. Y hacemos tiradas de la llamada de Cthulhu, pero con este componente de horror. Y funciona súper bien. Y lo hace, por ejemplo, para quienes tienen estos gustos personales, eso hace que el juego sea interesante. Y que uno lo quiera jugar y que además, si no lo juega, también lo quiera escuchar. Así con la demencia en el capítulo 1. Mira, lo que permite el juego y que como herramienta se puede traspasar y la ha hecho magistralmente el Bruma es como el sistema de juego te saca de este terror exterior, ¿cierto? De los sentidos propiamente tal, del mundo comillas real, y te lo lleva al terror, como dijo Ángel, al interno, donde la tortura mental es la que te va generando el miedo, y por eso es tan profundo el miedo, es tan íntimo, tan propio, ¿cierto? Y utilizar la figura de este demonio de la perversidad, que lo que hace precisamente es meterse en la cabeza del jugador, y ahí, aprovechándose del trasfondo, te va generando elementos, miedos, terrores. Toma lo que tú dices, te lo escupe en la cara, te lo vuelve
mórbido y lo tergiversa. Entonces, claro, esa retroalimentación entre narrador y jugador hace que el juego sea tan rico y tenga otras vertientes que de repente se van un poco de lo que el hombre pudo haber tenido preestablecido para el desarrollo de la historia, pero a veces uno va por plata y encuentra oro. Y respecto, ¿cómo se llama? A eso mismo, al ser tan particular y tan propio, hace que como que cada historia fuese particular y especial al caso concreto. Y esa riqueza ¿cómo la obtiene? A través de la retroalimentación del trasfondo del personaje sufriendo y viviendo la demencia con ese demonio perverso y degenerado que no hace más que terminar de partirte la cabeza. Y te genera esta transformación entre pasar del Dr. Jekyll al señor Hyde en un par de tiradas de repente y tenéis que aprovecharlo y disfrutarlo como decía Laíta. Y en esa locura de entre lo real o entre lo paranormal y lo real, ¿cierto? Caso concreto tenemos nuestro querido huésped ahí en la historia anterior. Uno podría pensar que él era una presencia de Dios, una presencia demoníaca, cualquier cosa, y claro, en el metajuego el jugador dice chuta, pero me imagino que acá no había paranormal, pues entonces tiene que haber alguna explicación, pero que no lo tiene. Manuel Carras hizo un exorcismo, ayudó al niño, entonces claro, esa misma cuestión permite que tú como jugador ya te empieces a volver loco, lo que te permite llevar al personaje a un nivel de locura mucho más entretenido. Entonces, tomar esos elementos y traspasarlo a otros juegos de horror, no sé, sea la llamada, como dijo Leita, tomar el cliché de las historias de fragmento y ponerle más profundidad con estos elementos, ni hablar de Cult por otro lado. Entonces, te da pie, es muy transferible y te permite entregar y que el jugador se abra y que pesque su corazón y lo raspe sobre la mesa. Quiero dejar otro tema ahora en escena pero unas últimas palabras de lo que comentaron. Uno, cuando Ángel dijo que originalmente tenía 3 puntos de demencia, vi cómo se le prendieron los ojitos a estos dementes. Tú no lo sabes, Ángel, pero cuando ellos crean personajes, pueden tener una fobia. No, yo quiero tener 2, no, quiero tener 3 fobias, sí, son suicidas. Yo, mi mesa original, mi mesa de siempre de amigos, que procedemos de D&D segunda edición, cuando leyeron el manual dijeron, pero ¿cómo que puedes tener 2 fobias? Nadie va a querer tener 2 fobias en este juego, con lo letal que es. Va a querer tener una. Digo, no, hacedme caso que 2 fobias y empezar con un punto de demencia está muy bien. no lo comprendían muy bien y era porque nunca habíamos jugado a esto, entonces es así. Pero con 3 puntos de demencia yo creo que sería incluso alargarlo. Si ahora hablamos del tema de si podía haber una campaña o una mini campaña, ¿habría alguna manera quizá de alargar eso? Pues se podría, pero para jugar a eso. Pero claro, tampoco, yo creo que 5 es el número ideal, porque además conforme vas ganando puntos de demencia, la degeneración o la generación de tu personaje en otra cosa tiene que notarse en la narración. No sirve, como comentábamos quizá antes, el tener 4 puntos de demencia estoy bien y 5 y ya estoy mal, o se me ha ido y me convierto en un antagonista, sino que tiene que tener un apoyo en narración y un apoyo en eso, en el progreso de los puntos. Y ahí es donde es como el tema que vamos a hablar, lo que era la versión one shot, la versión más extensa y más que nada formas de orientarlo, que es Nevermore está pensado para jugar historias cortas precisamente porque el contador de demencia puede subir bastante rápido. Y así fue prácticamente todas las historias que originalmente se narraron. Pero luego se planteó el desafío, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos llevar a Nevermore a algo que tenga episodios? Intentémoslo. Y nació esta historia que era secuela de una anterior, ¿ya? Que era con los protagonistas que aquí se encuentran. Y de hecho la historia de la que es secuela es de parte de Ángel también, pues ahí estaba Renata Graves Myers y todo el tema. Entonces fue como, ampliamos el Nevermore verso. Yo tengo mis propios pensamientos de sugerencias que haría, pensando en alguien que quiera narrar Nevermore y extenderlo, pero primero querría oírlos a ustedes.
Por ejemplo, desde el punto de vista de quienes fueron jugadores y que jugaron también one-shots en Nevermore, ¿qué sienten que es distinto? Y ustedes podrían darle un consejo a alguien, ¿sabes qué? Yo quiero jugar Nevermore y me gustaría que tuviera más de un episodio de mi aventura. ¿Qué consejo le podríamos dar a jugadores o jugadoras que van a interpretar este personaje o a quien va a narrarlo? ¿Qué sienten ustedes que es distinto? ¿Bien? Porque el sistema es el mismo. Entonces, les dejo esa pregunta. Yo, como jugador, pienso, bueno, como One Shot funciona perfecto en una sesión, toda esta caída de la demencia, pero en como una aventura, yo creo que como consejo sería como este descenso tiene que ser un poquito más gradual, en el fondo, de ir presentando a los personajes dentro de como una normalidad, y como esa normalidad se va quebrando de a poquitito, o bueno, en este caso nosotros ya veníamos trastocados, pues, entonces igual ya veníamos con un pie adentro ya en esto. Un pie en la tumba. Sí, exacto. Entonces, yo siento que si quiere ser como avanzar la historia, tiene que ir siendo más gradual, para que tenga una continuidad más larga. O a lo mejor, en lo que hemos ido jugando con Renata y lo anterior, en el fondo que fueron como aventuras que pueden ser continuadas, a lo mejor ir pensando a lo mejor que van a ir personajes que van a ir cambiando dentro de una campaña larga, podría hacerse, pero con personajes que van apareciendo y entrando. Eso. A lo mejor jugar harto con flashback podría ser interesante, a lo mejor jugar con esa idea de cómo fue su infancia y cómo está ahora en el presente, sería interesante igual. Pues ese concepto está muy bien, lo de flashback, o incluso hacer una elipsis en la historia, ir hacia adelante también. Precisamente yo usaría ese recurso de ir hacia adelante para recuperar, si fuese necesario, lucidez. Que aquí, claro, se habla... Bueno, el manual se habla de lucidez contra demencia, de lucidez prácticamente no la nombramos porque aquí lo que marca el juego y la narración es la demencia, pero en cierto modo para recuperar lucidez, es decir, para eliminar puntos de demencia. Y quizás hay, por ejemplo en Scriptorium, hay una pequeña idea en un párrafo que indicó que claro, que igual la sesión de Scriptorium se puede alargar porque los jugadores decidan descansar y no ir al escritorio, algo que sí usasteis bastante bien ahí, porque en la última, la mini campaña de 4 one shots, de 4 sesiones, porque los jugadores no siempre estaban metidos en el escritorio, que era, digamos, lo que yo había proyectado ahí en ese escenario de aventura, sino que iban alimentándose de cada uno de su historia, de sus elementos, y de vez en cuando pues volvían. El escritorio para mí era como algo... como digamos el postre de cada comida. Hemos tenido una comida, nos vamos al escritorio a ver qué encontramos, luego seguimos con lo nuestro a ver si adivinamos quién es el huésped, también toda la trama que tiene la familia Grace Mayer ahí en la mansión, y eso yo creo que ayuda bastante a eso, a alargar un poco la sesión y a no tener una sesión solo del juego, sino tener 3, 4 o quizás 6, no se sabe hasta ese punto, porque hay que a lo mejor bajar el ritmo de la narración o incluso de los sucesos que van aconteciendo. Hay una cosa que yo tengo en mente, que también me preguntaron en una charla, si en Nevermore podría haber una campaña. Y yo dije que sí, que de hecho yo tenía pensado escribir una campaña al menos de 3 sesiones, ampliable a 5, a 6, depende de cada mesa. Pero que usar como recurso digamos, un oasis o un apartado donde los personajes pueden descansar en su investigación. Eso, claro, creo que no se puede hacer en todo. Por ejemplo, en la aventura de Renata Grace no se podía hacer porque iba contra reloj. Tienes que ir a abrir un ataúd y a sacar a Renata de ahí, que te dicen que la han enterrado viva. Entonces eso es imposible, es un one shot y ya está.
Pero sí en otra, si utilizas muchos recursos narrativos y haces que esa historia sea muy abierta, sea, digamos, un campo, un escenario donde te puedes mover libremente, pues igual te mueves a un punto del mapa, vamos a llamarlo así, o del pueblo donde se ambienta, y luego te vuelves, digamos, a tu cuartel, a tu hogar, para recuperarte un poco. Que pasan 3 días o 4 y recuperas algo, pues perfecto, y sigues. Y yo creo que así, sin tocar las reglas del manual, es la única manera que veo ahora mismo de hacer una campaña en Nevermore. Yo concuerdo con el ermitaño con que en One Shot Nevermore funciona excelente porque es una caída a la demencia. Entonces, en un One Shot eso se aprovecha mucho. Pero cuando nosotros jugamos más de una sesión, eso a mí me encanta. En Nevermore me encantó, porque tiene eso, porque a mí por lo menos me permitió eso de desarrollar el personaje, pues de ponerle más cizaña. Entre una semana y otra yo pensaba, a ver, ¿qué puedo hacer que haga esta niña para que se vuelva más loquita? Entonces eso era como más, otra vez me sentía como en un libro, pues siendo parte de una historia, de un libro o de una serie. No sé, eso a mí me gustó mucho, mucho, mucho que fuera más de una sesión, porque pasaban más cosas, yo veía que había más suspenso, no se sabía qué iba a pasar, más encima que cada sesión terminaba en algo súper interesante, pues entonces era como, guay, ¿qué va a pasar para la otra? No sé, a mí eso me gusta mucho que todo sea como una serie de tele o un libro y una sesión en un capítulo. A mí eso me gusta mucho. Y en Nevermore con más de una sesión se logra mucho, porque ahí además del horror ya le metí suspenso. Y no, me gustó mucho así. Así me gustó harto más de una sesión, que sea como una campaña. Bueno, no sé cuántas sesiones se considera ya una campaña, pero más de uno lo encuentro bueno. Sí, resulta bien, pero también siempre va a depender de la historia. Y así como, no sé, pues como consejo para los personajes que quieran, o sea, para los jugadores que quieran eso, tienen que, es tal cual como dijo el ermitaño, tienen que hacerlo gradual. Porque si uno sabe que tiene tantos puntos de demencia y convertirse quizá en un antagonista al tiro, o hacer algo que a lo mejor muere el personaje también, ahí estamos de nuevo en la modalidad de one shot. Entonces, si no va a ser one shot, uno tiene que ir más lento. No lento como en la actuación, sino que lento en la caída hacia la locura. Tiene que ser lo más interesante igual. Por eso también es un desafío, y yo creo que especialmente para el director del juego es un desafío que no sea un one shot, porque tiene que hacer que la historia tiene que hacer que el desarrollo de la historia, que ya va a ser en más de una sesión, se mantenga interesante y que se logre hacer lo que quiera hacer, que se logre llegar donde quiera llegar. Bueno, si los personajes mueren o no mueren, yo creo que eso siempre va a variar, pero yo creo que es un desafío, súper desafío para el director del juego, que no sea un one shot. Y para los personajes tienen que ir, si les gusta volverse loquitos, tienen que ir calmándose, con calma. Tienen que hacerlo poco a poco. El clásico vamos a calmarnos. Claro, sí. A ver, como comentaba al principio, Nevermore, como tiene reglas muy simples, es espectacular para hacer un gancho rapidito, impecable, lo podéis disfrutar mucho. Ahora, ¿puedes hacer una mini campaña? También. Va a depender siempre de lo que quiera la mesa. Podéis tomar elementos como el Neververso o el Pastaverso, como para cuando son ya jugadores que ya han jugado en otras, para seguir uniendo, y ahí podéis darle más trasfondo y sacarle más jugo a la historia, y así la podéis ir alargando, y sin necesidad de rellenar por rellenar, sino que para que sea una historia contundente. Entonces, recomendación para poder disfrutar este tipo de modalidad de juego, tomando de base de Nevermore,
es como hemos dicho todos, hay que tomarse el tiempo. Tómense el tiempo, disfruten la cuestión, la locura. Disuélvanla en la boca, tráguenla, disfrútenla. No los tiremos directamente. Y acá a lo mejor ahí lo voy a pegar a Ángel, porque esto no es la idea. Acá no voy y pego. No, acá es otro el fin del juego, por lo menos así lo hemos tomado nosotros. Y para poder como rematar esa modalidad de juego, y es que la suerte que tenemos nosotros es pensar que alguien nos va a escuchar. Entonces ya no estamos jugando con la regla sobre la mesa, sino que estamos narrando una historia, disfrutándola, pensando en que quien la escucha va a decir, oye, la cuestión está buena. Yo creo que eso es lo que le da el encanto, y para eso hay que disfrutarlo, hay que tomarse el tiempo y hay que tomar esos cuidados, siempre y cuando partamos de una mesa que lo quiera hacer así. Pero en la modalidad yo creo que es la más ad hoc para sacarle el jugo al juego, en las dos modalidades. A ver, y mi recomendación desde el punto de vista de la narración sería ver algo que se hizo en esa aventura, en esta mini campaña. Es que a mí me costó plantear la aventura, pero qué guía sí tomé que me permitió ayudarles a extender la historia y permitirles la opción de profundizar a los personajes en cada uno de sus caminos de demencia. Es hacerla personal. O sea, yo me imaginaba, entre comillas, cómo sería la historia si fuera un personaje, un solo protagonista. ¿Qué desafíos ese protagonista podría encontrar y que además fueran íntimos, que nos permitiera, mediante preguntas u objetos que encuentra, que nos permitan hablar de su pasado, que él nos vaya soltando su trasfondo, que él nos vaya dejando esas miguitas de pan que nos permitan darle profundidad a su personaje y esa misma profundidad ocuparla como parte de su demencia. Entonces por eso es que, por ejemplo, el personaje de Ermitaño encontraba cosas asociadas a su hermana. El personaje de Ita encontraba que ese cuadro que se parecía a ella, a Renata, era como guiños de cosas que iban a venir después, que era similar. El personaje de Jota encontraba estas cosas asociadas a sus adicciones o asociado a Dios. Y todo era como, en este caso, como un pequeño metajuego, como era preparado para ti. Entonces, yo recomendaría aquello, es preparar desafíos personales o cosas que sean para el jugador, para su trasfondo, y que le permitan, en este caso, a quien juegue, ocuparlo para profundizar quién es e ir explicando su demencia a través de su trasfondo, tomándose el tiempo. Porque algo que permite los puntos de demencia es ir interpretando quién soy de otra manera. Alguien que va volviéndose demente, la realidad no cambia, es la misma, pero yo me pongo otros lentes para observarla y voy viendo cosas o interpretándolas tergiversadamente. Y para interpretar tergiversadamente la realidad tengo que primero tener una realidad. Y esa realidad nace de hacer preguntas, de permitir que el jugador tire trasfondo y que la historia se nutra de ello. Porque de las cosas que ellos me lanzaban, yo después las reciclaba y las incorporaba a la historia. Entonces su trasfondo empezaba como a meterse, y ese mismo les permitía como escenario proponer formas de interpretar su demencia. No estaban en un escenario en blanco, habían elementos que los hacían íntimos para ellos y encauzaban su manera de jugar la historia. Y además, la forma en que ellos interactuaban con esos elementos a mí me daba ideas de cómo continuar la historia. Entonces es un ciclo virtuoso de dar y entregar, dar y entregar. Yo siento que eso es súper interesante. Y para campaña, lo otro que encuentro importante, en el manual sale que cuando alguien llega a 5 puntos de demencia, hay alternativas, ¿cierto? O sea, el narrador toma posesión de tu personaje, o el jugador lo ocupa, pero quizás el narrador le da un tipo de directriz, una orden, algo en cual tiene que trabajar. Yo siento que en campañas, si llega a un personaje a los 5 puntos de demencia, claro, ahí es entretenido que lo siga ocupando, pero que se transforma en una marioneta del narrador. Entonces el narrador le dice, ¿sabes qué? Yo te doy cierta instrucción, no sé. Lo que le pasó al personaje de Ermitaño, po. Llegó a los 5 de demencia. Claro. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ocúpalo. Juega con un demente, porque eso es otra oportunidad que te da el juego. Juega tu demencia, ya estás perdido. Ya no hay vuelta atrás. Pero puedes caer arrastrando a los demás. Entonces eso, claro, le agregas malicia al jugador, le das algún tipo de orden,
y si los jugadores entienden a lo que están jugando, o sea que sabes que te van a apoyar en construir este relato, se pueden crear cosas muy interesantes y extenderlo, ¿ya? Aún quedan algunos, entre comillas, participando con la posibilidad de llegar a un desenlace y seguir siendo ellos mismos, y otros que ya están perdidos, pero que su papel es propagar la demencia, ¿ya? Y siento que eso sería como mi consejo, es que el trasfondo emerja, utilizarlo y dar la oportunidad de quien cae en la demencia absoluta, sentenciarlo, pero que la sentencia le permita jugar aún y afectar a su entorno, ¿no? Y eso incluso puedes jugar con mensajes secretos. Yo a Ermitaño le mandaba mensajes por Discord así como, ¿sabes qué? Algo aquí y allá. Él solamente lo sabía porque era una voz de la demencia secreta. Ya yo ahí no lo contaba. Él era mi marioneta en el mundo. Ahí ya dejé de ser un narrador invisible. Ahora tenía una manifestación física. Y eso te da otra manera de jugar y experiencia entretenida. Pero en el fondo, igual, como actué en el fondo, era en base a lo que ya se venía igual gestando en la misma aventura. Así que al final, en el fondo, es como potenciar lo que ya estaba en el interior de ese personaje, bien oculto, es como sacarlo a flote. Yo siento que es como el mismo personaje, pero movido hacia un extremo. Exactamente. Importante igual, disculpa, el hecho de que haya una coordinación dentro de la mesa y que se sienta orgánico este cambio y que no se vea afectado como por el metajuego. Por eso, a mí en lo personal, por eso me gusta jugar harto con el J y la Ita, porque juegan bastante en ese sentido de que no juegan bien con el metajuego, en el sentido que van fluyendo, sabiendo que yo a lo mejor estoy planeando algo y ellos saben en la mesa, pero siguen actuando frente a eso como, oh, claro, siguiendo el juego, y eso se agradece. Miren, estamos llegando a lo que es ya más el final. Antes de dejar unos temas asociados a otros juegos de perverso y algunos comentarios, quiero dejar simplemente la mesa libre para, si alguno quiere comentar algo, proponer alguna pregunta, ahí está, dispuestos para ustedes. Yo quería aprovechar de tomar lo que decía el ermitaño. En realidad, esa posibilidad de jugar en ese tipo de inmersión siempre va a responder a cómo sea la mesa y el nivel que pueda meternos el máster, ¿cierto?, en lo que estamos viviendo como personajes, po. Y para eso es importante tomarlo, como lo hemos dicho varias veces, a modo de radioteatro. Y para eso tenéis que actuarlo. Entonces, si estáis demente, estás demente. Puede ser por instrucción, algunas directrices que te dé el máster, algún mensaje secreto, como nos pasó con el tema del faro, que al final todos estaban en mi cabeza. Para no ser, perdón, hice spoiler. Ahí lo suprimí después. ¿Cachai? Entonces, esa posibilidad de abrazar la demencia, disfrutar con ella, y de repente lo que me pasó al padre Carra es que partió con su psicosis media mesiánica y que al final se convence de que él tiene que salvar al Mesías. No, espectacular. Así que agradecido uno a la mesa, al máster y acá al autor del libro, del juego. Libro, ya le pusimos profundidad, por darnos la posibilidad de disfrutarlo de esta manera. Así que solo decirle al resto que nos escucha, disfruten, jueguenlo, dense la oportunidad, escuchen y enjoy. Si solo esto es un juego, hay que disfrutarlo y pasarlo bien. Ahora nosotros tenemos ese gusto perverso de disfrutar pasándolo mal. Y no sé si alguien más quiere hablar antes de ir tirando el último tema. Sí, no, yo enlazando con lo que ha dicho Jota también, que es eso, el disfrute del juego verdaderamente es eso, es lanzarse a la perdición, sabiendo que probablemente tu personaje no va a salir vivo, o si sale vivo, va a salir
siendo una persona o un personaje en este caso totalmente distinto al que fue. Entonces quizá es eso, es a lo mejor el que juega rol para ganar, pues está claro que no es su juego. El que juega rol para construir un relato de ambiente gótico y de horror gótico como los que escribía Poe, pues para eso era la intención, es decir, es jugar. Puedes jugar a un relato de Poe, puedes jugar a la verdad sobre el caso del señor Valdemar, si quiere. Si la mesa no ha leído ese relato o no recuerda ese relato, pues se puede jugar perfectamente. Y si no, pues claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues ahí acaban todos dementes de ver lo que le está ocurriendo a Valdemar, pasados meses y meses. Ahí, por ejemplo, en ese relato enlazo con lo que dije antes, hay elipsis y se podría quizá alargar en 3 sesiones, aunque sea un relato en una habitación únicamente. Pero sí se podría alargar. Y es eso, el juego es para que se disfrute de esa manera. No como hemos dicho antes, lo de D&D, de llegar y venga, soy el héroe, aquí acabo con mi enemigo y recojo el oro, recojo objetos mágicos y a la siguiente. Yo creo que a propósito de lo que decía sobre que decía Ángel de lo que buscó los ingredientes básicos de las historias de Edgar Allan Poe para construir esto, yo creo que se nota en toda la construcción de relatos que hemos llegado entre nosotros en la mesa. Todo el rato ha estado en el mismo tono, así que yo creo que bien logrado. Así que eso, felicidades. Yo felicito a vosotros por eso, porque habéis logrado. Yo cada relato que iba oyendo, yo veía, es que notaba ahí esa esencia o esos ingredientes de Poe. Y no se ha salido por la tangente, no ha habido una aparición fantasmal, o si ha habido una aparición fantasmal era un recuerdo, era una proyección de la demencia de ese personaje. Entonces, bien explicado, tal y como ocurre en relatos de Poe, que siempre puede haber una sorpresa al final, pues resulta creíble y resulta que puede ser pues perfectamente un relato. Habéis tomado el juego y habéis conseguido sacarle y hacer ficciones sonoras que perfectamente serían relatos góticos. Quiero ir llegando ya a lo que sería el final de esta conversación. Y primero darle la opción aquí a Ángel que nos hable un poquito de Perverso de 20, de los otros juegos que tienen o aventuras que poseen. Yo después quiero comentar que hemos jugado otras cosas por ahí, tirar unos guiños ahí a otras aventuras, pero que nos cuente un poquito qué es Perverso de 20, qué tienen en mente para este año, y también entre paréntesis mencionaste ahí una aventura de Nevermore que quizá algún día salga, ya sabes qué mesa quieres jugar. Adelante. Vale, pues empiezo por Perverso de 20, un grupo creativo que surgió en lo abrió, digamos, lo comenzó Jesús Muñoz, pues con la filosofía en uno de sus vueltas a rol, vio que existía el grupo Grapas y Mapas, grupo creativo también, el que publicó Vieja Escuela y algunos otros juegos, como Nuestro Último Verano y muchas aventuras en torno a esos juegos, y creó Perverso de 20 pues precisamente para poner en libre licencia sobre todo aventuras también relacionadas con Vieja Escuela, como los Eric Quintán, Estudio en Verde, todo Vieja Escuela, o también Vieja Escuela Cyberpunk, y fue publicando él, escribiendo lo que tenía, o retocándolo un poco, maquetándolo y sacándolo a la web. Y nada, y a raíz de ahí pues se empezó a tratar la publicación de Nevermore, que en un principio yo cuando lo escribí no pertenecía a Perverso de 20, no iba a ser, digamos, un producto de Perverso de 20, pero estuvimos hablándolo y perfectamente se podía publicar bajo el sello del grupo creativo. Y bueno, es un grupo creativo en donde creemos en la libre licencia para jugar y para distribución,
Y lo que tenemos en mente, aparte de todo lo que hay, porque hay bastantes aventuras para vieja escuela, para Cyberpunk también, vieja escuela, y algún que otro tratado de magia también, está el Magnus Arcana también para vieja escuela. Y hay algunas otras pequeños one shot también, quizá algunos juegos en lugar de jugando un poco con el grupo, con el nombre del grupo creativo de PD20, pues está el PD6, hay algún juego de una página con un dado de 6. También ya por último publicamos Dark Explorers, que es de Jesús Muñoz y también apoyado por todos los miembros del grupo creativo que estuvimos probándolo. Hubo un aluvión de casos y de episodios publicados para Dark Explorers, yo creo que llevamos 4 ya. Es decir, se ha adelantado Nevermore incluso, pero yo voy muy lento escribiendo Nevermore. Pero ahí tengo cosas que ahora os contaré un poco en resumen. Y bueno, y ahora mismo estamos centrados en las 2 líneas del juego. Pero a futuro sí que estamos pensando de algún juego que tenga un tinte demoníaco. Siempre estáis pensando en algo macabro, en algo perverso. Y estamos pensando en algo de eso, una idea de Jesús. A ver si... No sé si también colaboraré a la hora de escribir o solamente a probarlo. Y está también ahí Pilar, está María también aportando ideas. Entonces probablemente este año, quizás si todo nos es favorable, salga ese juego que creo tiene el título de Legión, o si mal no recuerdo es Somos Legión. Y a partir de ahí también tenemos pensado un escenario, porque tenemos ahí varias aventuras de vieja escuela, y ahora que estáis jugando a Seiri Quintana, que lo habéis terminado, que por publicar el último capítulo, estáis viendo que hay ahí digamos un escenario de campaña, hay un mapa. Entonces hay algo ahí que queda incompleto, que nos queda incompleto. Estamos pensando intentar sacar un escenario de campaña de PD20, o un pequeño escenario de campaña donde ambientar esas aventuras o las que puedan venir también. Y en cuanto a Nevermore, en cuanto a Dark Explorer, hay más aventuras y algún suplemento que tiene Jesús en mente. Y por Nevermore estoy con un suplemento de objetos extraordinarios que no son objetos mágicos, por supuesto, porque no existe la magia, pero sí sacar de relatos de Poe lo que podría ser un objeto. Por ejemplo, el relato de la máscara de la muerte roja. ¿Qué ocurriría si sacásemos la máscara como objeto? Es decir, ese objeto existe. ¿Qué es? Es un objeto que te sugestiona, que cuando se dice, hay una habladuría por ahí, unos rumores, que cuando alguien se pone la máscara se convierte en algo. Entonces le estamos dando vuelta a eso y a sacar un suplemento de objetos para usar en campañas y potenciar más todavía la demencia y las fobias. Y aparte de eso, pues un suplemento con alguna regla opcional que cuando esté ya bien madurada os la pasaré, a ver si queréis probarla. Esa regla opcional, por supuesto, es también letal para el juego. Y también algunos datos adicionales en cuanto a generador de antagonistas, algún generador de aventuras quizá, y alguna cosa más, y alguna aventura también. Y sobre todo eso, pues tratar el tema de una mini campaña, que intentaré que sea en varios episodios. A ver, eso sí que hay que testearlo bastante. Entonces este año está bastante ocupado, ya no tenemos fecha de publicación, pero tenemos bastante material ahí por terminar. Sepas que la estaremos esperando. De hecho, vi la cara de Jota cuando mencionaste lo de Legión, ya le estaba cayendo la baba. El Jota nos narró con el sistema ese de D6 de carne y cromo, como una versión de one shot de Cyber de Perverso. Nos estuvo narrando con ese sistema y bueno, ya voy a hacer unas palabras finales y después para que puedan ir despidiéndose. Dentro de lo que mencionó Ángel, que tiene Perverso, hay algunas otras historias que también hemos llevado al podcast y simplemente quiero recordarlas. En Dark Explorers TV, ¿ya? Hay que revisen
en los episodios. Ya en el futuro retomaremos esa saga porque hay que conectar esos finales. De hecho, mencionar aquí que la historia del padre Manuel Carras no ha terminado y la historia de la pequeña Sofía tampoco. No necesariamente serán personajes jugadores, pero quizás NPCs, pero volverán, porque la ciudad sin nombre aún oculta muchos misterios, ¿ya? También lo que mencionaron de Zaire y Quintán, ¿ya? Mejor, en vez de recomendarla yo, dejaré que nuestro enano Rogelio la comente, pero es una aventura que publicó Perverso de 20. Son 3 arcos, nosotros ya terminamos los 3 arcos y le agregamos un cuarto para darle una conclusión. Ese es el que estamos jugando ahora. Mañana, de hecho, vamos a publicar el episodio 10, que es el final del tercer arco. Así que... Y ya lo que queda es el arco final. Así que, Rogelio, quiero que tú mejor nos recomiendes Zaire y Quintán. Si quieren sentir ese sabor y esa magia de la vieja escuela llevada a la fantasía épica, con harta cebolla, pasen por nuestra historia de vieja escuela, pasen a escuchar las aventuras y desventuras del equipo de Zaire, porque Quintán... ¿Dónde estará Quintán? No, ha sido una maravilla jugarlo. También lo he escuchado y ha salido muy bonito, de verdad. Es una campaña que la encuentro bonita, tiene harto sentimiento, harto cocoro ahí en la mesa, y los jugadores han sido también muy buenos. Le han puesto harto cariño al juego, así que disfrútenlo. Sí. Y unas traducciones, por si no se entiende en otros países: cebolla significa que es con lágrimas, es con sentimiento, ¿ya? Eso significa el cebollero. Que te hace llorar. Gracias por los subtítulos. Exactamente. Porque yo no sé si en otros lados se ocupa ese concepto, ¿ya? Bueno, les dejo entonces invitado a aquello. Y también una vez subimos Una Noche Tranquila, que es un one shot de Cyberpunk de Perverso de 20. Creo que fue lo primero. No lo primero. Pero está por ahí en el podcast. Así que se los recomiendo ahí. Y que pasen por la página de Perverso de 20. Hay hartas aventuras que pueden jugar o sistemas que pueden probar. Y bueno, finalmente les invito también a revisar la descripción de este video audio. Voy a dejar ahí quizás más información de esas aventuras. Y quiero dejarles ahora el micrófono a cada uno, que se puede ir despidiendo. Y también les agradezco por estar aquí en esta conversación. Partamos como por Miraño. Ya. De despedirme de todos los que nos están escuchando, agradecer a Ángel por su juego, a la mesa aquí presente, al máster, y invitarlo a jugar como otro tipo de aventuras que no son como tan fantasiosas, pero que sí están enfocados en el ser humano y en su complejidad mental que puede ser provocado por muchas cosas y fobias y más. Así que eso. Bueno, pues yo agradeceros a vosotros, a ti Pablo y a todos vosotros. Como decía, pues la buena acogida del juego, la buena acogida también de todas las aventuras de PD20 que estáis jugando. Y bueno, y la invitación, por supuesto, ya era hora también de que pudiésemos coincidir y tener una charla agradable. No me despido, porque espero que no sea la última vez. Esperemos que cuanto antes pues podamos volver a charlar, o incluso a ver si algún día podemos coincidir para alguna partida o alguna sesión, que estaría genial. Ser parte también de eso, de vuestro podcast, como jugador al menos, ya que como narrador, como bien he comentado, yo tengo muy poca experiencia y vosotros tenéis más, incluso jugando o dirigiendo, así que yo encantado de escucharos y de aprender con vosotros también. Gracias. Yo, bueno, para despedirme, las gracias por invitarme a ser parte de la mesa, porque la he pasado muy muy bien. Gracias a Ángel también por darnos las herramientas para pasarla también. Y quiero dejar la invitación a las personas que no son del mundo del rol, que a lo mejor no conocen el rol, nunca han jugado rol, o simplemente no está dentro de su interés jugar rol. Porque aquí en Pasta Rolero
lo que van a encontrar, y también en las historias que se suben en Perverso de 20, van a encontrar historias de horror. Y esto lo dijo el Bruma en una entrevista que escuché que le hicieron por ahí. Estas son historias de horror que usan un sistema de horror, pero son historias de horror. Por eso todos los capítulos que él sube se llama Historia Tanto. Son historias. A quien le guste leer, a quien les guste escuchar historias narrativas, puede hacerlo y se va a entretener mucho. No hay que ser jugador de rol para disfrutar lo que se hace acá. Basta con que te interese el género y nada más. Así que a todos los que no juegan rol o no saben jugar rol, también que escuchen a Pasta Roleros, porque la van a pasar muy bien. Y si pueden meterse a Perverso de 20 a ver cuáles son las historias, si les gusta Edgar Allan Poe, por ejemplo, pueden leer las historias que están hechas para jugar, porque igual se van a entretener, aunque no las jueguen, se van a entretener igual. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a quienes nos escuchan, ahora a quienes además nos están viendo, porque estas son de las primeras transmisiones que hacemos. Así que agradecerle a ellos, ojalá hayan disfrutado de esta conversación. Al creador del juego, compadre, de verdad se les mandó un excelente juego, Ángel. Ha sido una joyita. Obviamente agradecerle a la mesa, porque si no fuera por la mesa no lo habríamos pasado tan bien. Y por la maestría de nuestro querido Bruma, de la Bruma, cómo nos pervierte la mente el hombre. Así que no, ha sido un placer. Agradecer la posibilidad, como dijo Leita, invitar al resto, a quien le guste el radioteatro, a quien haya escuchado alguna vez algo de Dr. Morty o algo por el estilo, pasen por acá. Porque acá no es el sistema sobre la mesa, sino que es la narrativa y pasar un buen rato junto a unos locos dementes con, parece que un poco de masoquismo en su pervertida mente. Así que no, gracias. Y los invito, pasen por todo, pasen por Mapa y Grapa, por Perverso de 20 y por nuestro querido podcast de Pastas Roleros. Bueno, finalmente, nuevamente reiterar el agradecimiento a todos ustedes. Y eso, o sea, revisen aquellos juegos, y mi recomendación final, desde alguien que le gusta narrar horror: si tú eres narrador o narradora, revísalo, proponte alguna historia o ocupa la que está publicada, hay 2, y dale forma. Sinceramente siento que te va a ayudar a mejorar, porque todas las historias de horror en los sistemas habituales, el foco que entra en la mente del personaje hay veces que va y viene. En Nevermore está siempre ahí. Y ese juego te va a enseñar a darle uso al foco centrado en la mente y en la demencia, que te va a permitir en otros juegos del mismo género a veces ocuparlo más o menos, pero es una herramienta que en Nevermore te obliga a desarrollar. En otros juegos es opcional, o hay veces que ni siquiera la consideran. Entonces, si tú quieres complementarte en la narración, requieres alimentarte de esas fuentes que te permiten generar, sin importar el sistema, historias con más profundidad narrativa. Y Nevermore te lo puede entregar, así que mi recomendación es esa, ¿ya? Y con ello vamos a terminar. Muchas gracias a todos, todas, y hasta que las estrellas sean propicias y a que el cuervo vuelva a nuestra ventana, porque la ciudad sin nombre aún esconde muchas historias. Ya iremos viendo. Adiós. Chao, chao.